Señoras y señores, como les decía, aquí en Sierra Negra con Paco Marmolejo, nuestro colaborador. Paco, ¿qué tal? Muy buenas nuevamente. Encantado. ¿Qué es exactamente lo que vamos a ver hoy, Paco? Bueno, hoy vamos a ver un castillo alto medieval que está en altura. No sé si podremos llegar finalmente. Sí. El castillo está inédito, es un castillo desconocido, sin catalogar, ni Madre se le mía. espera de que se vaya a catalogar. Y bueno, es bastante antiguo y se conserva bastante bien para la edad que tiene. La verdad es que el mejor castillo que se conserva en el término de Coín. Oye, lo de alto nunca mejor explicado, porque a donde vamos a subir, a toda la punta arriba de Sierra Negra, la cresta de Sierra Negra y demás, en este camino de Sierra Negra en el que estamos, en este paraje inconmensurable, hoy es una excursioncita guapa, ¿no? Bastante dura. Quiero precisar también que no es el castillejo que todos conocemos que está a la Sí. derecha del Cerro del Águila, sino este está a la izquierda. Es diferente al castillejo que conocemos, este se conserva mucho mejor, el otro está prácticamente arrasado. Y bueno, explicar un poquito que estamos por encima ahora mismo del Alcornocal de la Fuente. Y bueno, esta zona, aquí se han dado sobre todo muchas minas, todo lo que es Cerro Alamino, que antiguamente se conocía como el Cerro de las Minas. Y vamos a andar ahora por una zona de rocas que son peridotitas. Por aquí había minas de hierro, minas de amianto, de magnetita, donde se extraía el hierro. En toda esta zona hay bastantes escaleras, hay bastantes frentes de cantera, Sí. como vemos allí en Sierra Blanca, Cerro Gordo, hasta el Cerro de la Víbora prácticamente. Y bueno, el aprovechamiento sobre todo ganadero que también se ha dado aquí. Este camino no es el camino de Sierra Negra, esta es la antigua cañada real de Puerto Verde. Puerto Verde está en la confluencia de los términos de Istán, Toló y Monda. Sí. Llega al puerto de Ojén, atraviesa todo el término de Coín de punta a punta y sale justo al puerto de los pescadores. En la actualidad no se conoce que esto sea la cañada real de Puerto Verde, pero Sí. en la cartografía antigua y en escrituras antiguas aparece como la cañada real de Puerto Verde. Debería entonces prevalecer esa titulación del camino, ¿no? Si ya está registrado en esos planos anteriores, más antiguos, ¿no? En documentación bastante antigua aparece como la cañada real de Puerto Verde, incluso sabemos que llega hasta el puerto de Ojén y ahí Sí. se pierde, Ajá. pero sabemos también que tiene continuidad por Coín y atraviesa de punta a punta todo su término municipal y por terrenos públicos, es decir, esto es monte público, es el Alcornocal Sí. del monte público de la Fuente, ¿no? Fíjate, encima tenemos un camino histórico de Coín, en este caso también hoy en Lomas de Coín, ¿verdad? Y ni se conoce. Castillejo de Chilla, ¿verdad? Vamos para arriba, Vamos para así arriba. somos capaces de llegar. Llegaremos. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the stage, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Bueno, pues están viendo ustedes Lomas de Coín, Paco, estamos viendo dónde nos lleva hoy a las vistas tan impresionantes desde aquí, desde las alturas de nuestra sierra. Pertrechados, como ven, con mochilas para los rigores del camino, se vayan a creer que no hay nuestro bastón, nuestras gafas de sol incluso. ¿Por qué nos detenemos aquí exactamente, Paco? Bueno, aquí en concreto tenemos un pequeño asentamiento, más que un asentamiento parece que es una estructura de torre. Y también pues encuentra su explicación, ¿no? Por el buen campo visual que tenemos de todo lo que es la línea del litoral. Ten en cuenta que aquí estaba la frontera prácticamente marítima. De aquí, desde estas sierras litorales hacia la costa, no había absolutamente nada, estaba despoblado, ¿no? Era una zona de bastante miedo y temor por parte Sí. de la población. Las grandes alquerías, la mayoría de la población vivía siempre de espaldas al mar. Y muchas veces, pues en este cordón montañoso existían pequeñas torres atalayas, almenaras, muchas torres almenaras para el sistema de alerta, ¿no? De lo que es la población. Sí, que eran, disculpa, alertas visuales las que se daban cuando se percataban de algún peligro, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Efectivamente, por aquí entraban desde piratas hasta flotas estatales, ¿no? Y pues a veces eran con sistemas de humo, a veces eran sistemas con fuego y se iban alertando a lo que eran las grandes alquerías que vivían Claro. siempre desde el cordón montañoso hacia allá. Y posiblemente hacia la zona interior también de Al-Ándalus, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Aparte de este pequeño asentamiento, hasta llegar al castillo, que lo tenemos justamente allí, vamos a encontrar otros 3 pequeños asentamientos, muy pequeñitos. El yacimiento grande sería el castillo, castillejo, ¿no? ¿verdad? Ese castillejo el día de mañana estará declarado bien de interés cultural
y será de Coín porque está en el término de Coín. En la actualidad, como no está catalogado todavía, pues no está declarado. ¿Qué le hace suponer usted esa Pues idea? que los castillos, por ley, son automáticamente bienes de interés cultural. No hace falta declarar un expediente, como por ejemplo las cuevas rupestres. Las cuevas rupestres tienen su expediente que Sí. no logra culminarse y hasta que no se resuelva expresamente no se puede declarar BIC. Los castillos no. Los castillos, por el simple hecho de ser un castillo, una fortaleza, ya son BIC por Ministerio de la Ley, ¿no? Permíteme la vanidad, si es, o incluso el egoísmo, no sé. ¿Podría ayudar este programa a conseguir esa situación de bienes de interés cultural ahora cuando lo mostremos? Hombre, en Coín tenemos sobre todo 3 castillos que están en la misma situación. En el Cerro del Aljibe también existe otro castillo, incluso de mayor antigüedad, es un oppidum ibero-romano. Ajá. Y también debería declararse bien de interés cultural por Ministerio de la Ley, es decir, automáticamente. Y el otro castillo pues los tenemos en el otro lado del Cerro del Águila. Está muy deteriorado, es el que peor se conserva, porque ahí han instalado antenas de televisión y está muy afectado, ¿no? Ujú. Pero no dejan de ser 3 castillos que deberían ser bienes de interés cultural. En el Alamín el Grande tienen sus castillos todos declarados bienes de interés cultural. En Coín todavía, pues no. Vamos a por el nuestro, hombre, vamos a por el nuestro. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. ¿Se está haciendo larga la escalada, Paco, o no? Bueno, de momento va suavita, todavía estamos empezando. Oye, mira, aquí vemos precisamente los bloques de peridotita, ¿verdad? Esta es la piedra Sí. que me decías anteriormente. Esta piedra es muy especial, porque esta piedra en Europa no existe. Este tipo de roca solo existe en Sierra Bermeja, Sí. que está por encima de Estepona y San Pedro, y en la Alpujata, y aquí en Sierra Negra, aquí en Coín. Y es muy especial porque se dan, la flora que hay es endémica, es una piedra muy tóxica y solo nacen las que han conseguido adaptarse. Sí. Y bueno, recientemente hay una propuesta muy seria por parte de la Universidad de Málaga Sí. para declarar Parque Nacional Sierra Bermeja, y por los valores naturales, ¿no?, y de fauna que tiene esto y de flora. Y el día de mañana probablemente esto sea también Parque Nacional y se extienda hasta aquí, ¿no?, porque estamos hablando de lo mismo. Sí, sí, la diferencia es eso, que Sierra Bermeja es un poco un macizo más grande Un simplemente, poquito ¿verdad? más grande que el de la Alpujata. Ujú. El de la Alpujata es el segundo macizo de peridotita, pero es el mismo, básicamente. Y bueno, la misma toponimia del entorno, Claro. aquí tenemos el arroyo del Lentisco, justo ahí, allí tenemos el río Alamino, el cerro Alamino, un poquillo más allá tenemos Mata Gallar, tenemos los Nebrales, es Sí, decir, sí, sí, sí. toda la toponimia hace referencia a la botánica. A la botánica. Incluso, bueno, ahí en el río Alamino se ha llegado a, y existe todavía, vestigios de la nutria, ¿no?, y Ujú. incluso de un tipo de libélula muy especial, ¿no?, que es una Pues muy parte bien. bastante rica. Seguimos hacia el Castillejo, Pues ¿verdad? seguimos, que todavía queda un buen trecho. Enséñeme usted el camino, cabrón. Pues por aquí vamos a coger. Amigo. Vamos para adelante. Vamos allá. Juan, tengo una buena noticia para ti, que ya estamos llegando. Ya prácticamente hemos llegado. Todo esto que vemos aquí son los derrumbes del castillo, de las piedras que vienen justo de aquí. Aquí tenemos un lienzo de muralla. Espera que tome resoplo, Paco, por favor. Sube un poquitín más. ¿A qué cotas tenemos más o menos, Paco? Pues estamos un poquito más abajo del umbral de los 1000. Un poquitín, 1000 metros de altitud. un poquitín más abajo, pero no mucho más, ¿eh? Estamos a 900 largos. En concreto, Cerro del Águila lo tenemos un poco hacia allá. El Cerro del Águila está justo ahí al lado. ¿Cerro cómo se llamaría? Este es el cerro que continúa al Puerto Vaca, que está justo separándonos con el Cerro del Águila. Y forma parte, pues, de Sierra Negra. Y aquí tenemos un buen lienzo de murallas con sillares de fractura. Algunos están trabajados y vemos incluso sillares bastante hermosos como este, ¿no?, que casi que tiene un poquito menos del metro. Y esto en particular es un lienzo que continúa para allá, si lo veis,
continúa hacia allá y justo arriba existe una torre que ahora iremos a visitar, pero esa torre tiene un recinto amurallado y ese recinto amurallado es este, que bordea todo el perímetro de esta meseta. Esta meseta está aterrazada artificialmente por la mano del hombre. Y esto en particular, este rinconcito que vemos aquí, es el arranque de una de las torres, ¿vale? Continúa para allá y ahora se metería para la izquierda, que ahora lo veremos. Y el aljibe lo tenemos también justamente debajo de la torre. Está la torre... Una precisión, Paco, si no te importa, y perdona. Ese aprisco que vemos ahí, si se ve que sea, bueno, pues cuestión de cazadores o algo. Eso probablemente es un puesto de cazadores. Ajá. Pero todas las piedras que utilizan son No lo han hecho los cazadores. pertenecen al castillo, que lo tenemos aquí. Y como te iba comentando, el perímetro del castillo es un tanto irregular, pero con tendencia rectangular. Tiene un reducto central, a modo de bastión, una torre central. Ajá. El perímetro amurallado tiene también torres, es torreado, vamos a ver un par de ellas. Justo allí se conserva también otro buen lienzo de muralla como este, también cerca de metro y medio de altura. Y el aljibe pues quedaría justo en la caída de la torre grande, del reducto central. Si te apetece, pues vamos y vemos el aljibe, es lo primero que podemos ver, que es lo más cercano. Pues tú directamente me guías. Fenómeno. Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a new boy in the neighborhood. Oh yeah. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. He's the kind of boy who's not too shy, and I can tell. Oye, Paco, Ya estamos arriba, ya estamos arriba. dentro de las murallas. Dentro de la muralla. Se me ocurre que podemos descargar ya Sí, yo creo que sí. Que el agua No. pesa, ¿eh? esto porque hemos tenido que venir pertrechados, señores y señores, digo, para la subida, la escalada aquí a este puesto. Pues vamos a dejar aquí mismo. Los bastones sí que los vamos a llevar Sí, por si sí. nos hacen falta, ¿verdad? Sí, porque hay bastante derrumbe, bastantes niveles que pueden que, si te fijas, hay bastante cerámica, ¿eh? Sí. ¿Ves? Bastante cerámica muy fragmentada. Y justo aquí tenemos lo que es el aljibe. Bueno, Juan, pues aquí tenemos restos de estructuras. Estas estructuras son alineadas, puede que sean de viviendas internas, estamos ya dentro de lo que son las murallas, y esta zona pues está bastante cargada de tejas, lo que significa de que aquí pues había hábitat, probablemente estructuras domésticas, ¿no?, de viviendas. Sí, pero me imagino que esas viviendas serían prácticamente del cuerpo de guardia, por así decirlo, Paco. No es un asentamiento esto, ¿no? Esto, por la posición estratégica en la que está, probablemente estemos ante un castillo para controlar la frontera marítima. Justamente ahí tenemos el mar y probablemente sea para controlar el estrecho, que era la única puerta de entrada al Mediterráneo que existía por entonces. Y este castillo, que sobre todo vive su época de esplendor, en época califal, que es cuando Estamos realmente... hablando años aproximadamente... Pues estamos en torno al siglo X, vive Siglo su época de esplendor, aunque también vemos que hay cerámica anterior, incluso cerámica posterior, de época taifa, también existen restos de cerámica. En época bajo medieval ya queda abandonado y esto no existe. Con esto te digo que el castillo tiene una antigüedad más o menos de unos 1000 años, ¿vale? Que es bastante antiguo, por eso no se conserva tan bien como otros castillos de época nazarí. Los castillos de época nazarí son mucho más modernos y se conservan mucho mejor. Este castillo es bastante antiguo, es un castillo de altura. Y como te digo, su función está muy clara, su función es la de controlar el paso del estrecho, ¿no? No tiene el otra. paso del estrecho u otros accesos por otro lado que, en fin, si, también los piratas podrían acceder por otras zonas, ¿verdad? Un poco también controlando hacia dónde podría ir esas embarcaciones. Por el estrecho entraban desde piratas hasta flotas mandadas por el poder estatal, ¿no? Y el califato tenía sus dispositivos de fortaleza para controlar sobre todo la amenaza fatimí norteafricana, que era la que más en la época se daba. El castillo, para la edad que tiene, se conserva bastante bien, ¿vale? Se conserva muy bien y está intacto porque aquí ha llegado muy poquitas personas. El deterioro que tiene es el propio del paso de los años, ¿vale? De la naturaleza, ¿no? Pero no por el hombre. Esto que vemos aquí son los derrumbes de la torre central, del reducto central. Todo esto son derrumbes, ¿vale? Ahora ahí vamos a ver justamente lo que era la torre. Vamos hacia arriba. Decía que íbamos a ver el aljibe, ¿verdad? Ya estamos en... Sí, en esta zona, ¿no? esta es la zona. Aquí tenemos el aljibe.
El aljibe, como vemos, está un poco cegado, ¿vale? Estamos dentro, esto está cegado, en su época era mucho más grande, si te fijas está tallado, está tallado en la roca, aunque esta parte de aquí es de fábrica. Y está justo lindando con, pues, con la torre. Si nos fijamos, aquí tenemos cerámica en abundancia, ¿no? Muchos son sobre todo tejas de estructuras. Ahora mismo aquí en el suelo de... Sí, ahí hay. Tenemos un resto cerámico también, ¿verdad? De estructura. Los cazadores la han convertido también en un puestecito de cacería, pero ese es el antiguo aljibe. Aquí tenemos un punto geodésico, en lo que ya propiamente podemos denominar como torre, ¿no? La torre central. Y aquí se conserva una estructura bastante interesante, que es esta de aquí. Claro, evidentemente, Paco, disculpa, en este punto es el más alto, es el del mejor observación. Aquí es donde estaba esa torre vigía, ¿verdad? Si Sí, no me equivoco, aquí puede ser, ¿verdad? está ubicada la torre y aquí se ven las primeras hiladas de esa torre, de esa estructura. En concreto la vemos aquí. Aquí vemos una línea de sillares o sillarejos careados, Sí. y aquí vemos otra que continúa hacia acá y sigue para allá, para donde tú estás, ¿vale? Y esas son es una de las esquinas de la torre. Pues fíjate, Juan, la cerámica como está aquí, ¡Madre lo mía! enterita que está, porque está intacto el yacimiento prácticamente. Disculpa, y que me disculpe patrimonio, pero esto tenemos que enseñarlo. Cógelo. Esto es una pieza... Ese es el borde de una tinaja, de un alcadafe, Madre mía. de época alto medieval también. Aquí a donde estamos, esto no ha subido por su No, propio no. pie y No, ¿eso es de importación o hay que hacerlo aquí in situ? con homenaje a mi amigo Juan González, esto es halógeno. Esto no es una piedra Probablemente. de aquí del terreno. Probablemente, mira las tejas, qué enterita está, ¿no? Fíjate. Oye, y tiene como una especie de Sí. decoración, ¿no? Tiene meandros que se llaman. Ese es un motivo decorativo típico de época alto medieval. Son una decoración consistente en hacer como especies de meandros en Ajá. paralelo, haciendo ¿Con algún fin o meramente como decorativo? ese, meramente decorativo. Es característico de este tipo de yacimientos y de castillos. Y si te fijas, pues mira, aquí tenemos cal. Y esos son peridotitas, o sea, la cal, ¿de dónde viene? Esto es una piedrecita que puede estar aquí. ¿Esto para qué lo querían no, aquí? No, Juan, esto es cal, esto es cal. Sí. Y la cal viene probablemente de Sierra Blanca, Cerro Alamino, Ajá. o sea... ¿Y con qué esto utilizan viene la de cal lejos. aquí, Paco? Pues sobre todo para el mortero, es decir, para trabar las piedras, ¿no? Mira, si te fijas aquí, que esto es una esquina de la estructura de la torre, Sí. ¿ves? Que vienen por aquí, todo esto es cal, ¿ves? Los restos de cal, ¿Ves ¿verdad? los restos de cal? Blanco. Lo que hemos dicho alguna vez, Y el la cal- cemento de aquellas épocas, Y la ¿no? cal hay que traerla, la cal hay que traerla. Sí. Y esto es parte de la estructura de la torre. En la zona del perímetro amurallado no hemos visto cal, pero en sí que en la torre central sí que vemos cal. La cal Y- también patrimonio, te dice que no la puedes coger, ¿o no? Es material arqueológico, no se puede extraer. Aquí está rodado y si te fijas Sí, está muy íntegro. Aquí tenemos una Taifor melado. Ahí va. Melado, esto es un vidriado, lo que pasa es que está muy desgastado el vidriado. Esto es un repie anular. Estos son característicos pues, de la época que estamos hablando, ¿no? De época alto medieval. Y aquí, sí- Esta es utilidad humana totalmente, vamos a decir. aquí encontramos el bordecito de una tinaja con un cordón, no está muy digitado, pero suelen ser característicos también de aquí, Sí. los bordes digitados. Aquí en este yacimiento aparece también la famosa cerámica verde manganeso, que es una cerámica bastante, más que suntuosa, vamos a decirle... De calidad. De calidad. Como tú sueles decir, joyita, sí, ¿no? incluso hay teorías que la vinculan con el poder de Córdoba Sí. Omeya. Y aquí adquiere significación porque esto en concreto fue una fortaleza del dispositivo de vigilancia que tenía el poder para controlar el estrecho, ¿no? Como Paco, hemos dicho. los restos de cerámica que un poco antes hablábamos, da lugar a que estaba habitado y que había gente, evidentemente. No se trataba de un solo y mero destacamento de vigilancia, o también asentamiento un poco. Aquí en época califal seguramente hubo su guarnición representando al poder, ¿vale? Pero guarnición, no más de eso. No más de eso. Sí que es cierto que existe cerámica anterior y existe cerámica también posterior de época taifas aquí en este yacimiento. Y probablemente aquí hubo vivienda de población, Sí. pero en época califal lo dudo. Lo más probable es que hubiera aquí una guarnición asentada, sobre todo por la posición que ocupa el castillo, ¿no? Y la cerámica, las producciones cerámicas nos dicen que el esplendor de este castillo sobre todo es en época califal, en el califato. Si te fijas, todo esto está llenísimo de cerámica. Sí, De sí, sí, cerámica prácticamente, como te digo, que el yacimiento está intacto, que se conserva muy bien. Y todos los derrumbes de lo que era la fortaleza, ¿no? Sí. La cal la vemos muy repetidas aquí, ¿ves?
todo este material. Y sobre todo cerámica de teja, que es de techumbre, evidentemente, Sí, sí, ¿verdad, sí, de Paco? teja. Y los castillos no suelen tener teja, solo que los Pues- castillos suelen tener viviendas al interior, Sí. y en esas viviendas, esos son los restos de las estructuras domésticas, ¿no? Ujú. Si nos vamos a la otra punta del castillo, podremos ver más espacio, sobre todo el perímetro de la muralla exterior. Sí, ¿verdad? Aquí podemos ver también lo que es un tramo del lienzo de lo que es la torre. Sí, ujú. Aquí no vamos a observar, no se observa cal, pero sí que se observan las primeras hiladas y están careadas perfectamente, si la ves, ¿no? Y aquí en la esquina que hablábamos antes, que esta esquina sí que tiene cal. Sí, sí. Si te apetece, nos vamos a ver allí el tramo de muralla que nos queda. Por ver. supuesto. Vamos hacia allá entonces, ¿no? Pues vamos, Juan. A ver, Si ¿dónde te me llevas fijas, ahora? ahí sigue una línea de Sí. muralla y tiene su continuidad hacia allá. Y allí pues se conserva un tramo de lo que es el recinto, del perímetro, y este pues casi tiene 1 metro. No tiene los sillarejos que hemos visto allí, que están mucho mejor labrados. Sí, pero sí se le Pero conserva más esto- la altura, ¿verdad? Esto tiene bastante altura ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estos tramos de muralla, pues es lo que te decía, algún día esto estará declarado bien de interés cultural. Paco, Sin necesidad de expediente, ¿no? Que es lo que te comentaba. lo que comentábamos, lo de algún día, ¿qué cantidad de tiempo es esa? Pues el tiempo que se tarde en conocer que esto realmente está aquí, ¿no? Ajá. Es que no se conoce de que esto está aquí al día de hoy. Puede servirnos lo más de Coín, puede servir Espacio Coín para dar a conocer esto y que quien tenga que tomar esa decisión ipso facto lo haga. Ojalá sirviera para eso, ¿no? Para que esto se pusieran los inventarios oficiales, ¿no? Tanto de la Junta de Andalucía como también del PGO. Esto está en terreno público, estamos en Sierra Negra, ¿no? Yo me gustaría hacer aquí un hincapié. Nosotros hemos visto por dónde hemos venido. Si mi compañero Paco enfoca ahora en este caso a todo lo que hemos tenido que subir andando, Toda la cresta. toda la cresta entera. que hemos bordeado, todo el camino desde donde hemos venido. No se llega fácil. No se llega fácil. ¿Cómo llega Paco a descubrir primero, documentalmente me dijiste, y cómo llega Paco a encontrar Bueno, en los Hims? documentos aparece como Castillo de Chilla, y existen 2 documentos sobre todo que aparece como Castillo de Chilla. Después hay otro documento que aparece como la Torre de las Placas, que probablemente esa torre era el reducto central que hemos visto, Sí. que en época nazarí lo único que quedaría sería la torre, porque el recinto murallado de Castillo ya ni se vería. Y ya te digo, en cartografía histórica bastante antigua también aparece esto como castillejo señalado. Y no tenemos que confundir que una cosa es este castillejo y otra cosa es el castillejo que tenemos también en Sierra Negra lindando ya con Monda. Y ahora que es explicamos, diferente, ¿no? Castillejo sería toda esa construcción, todo ese Hims de carácter de vigilancia, atalaya, vigilancia militar, que evidentemente el Estado califal empleaba pues para protegerse, ¿verdad? Efectivamente, aunque el origen puede estar también en la población indígena atemorizada que decide de subir a las cumbres y buscar refugio. Tú ya has visto lo que cuesta trabajo de llegar aquí. Esto no está aquí espontáneamente. Permíteme la broma. Yo fuera pirata, digo, ahí os que hay, sigo por otro lado, ¿eh? Aquí no subo, ¿no? Evidentemente. Pues lo que decíamos, se está dando a conocer esto de forma pública la primera vez a través de Espacio Coín, a través de lo más de Coín, a través tuya. A través de la televisión es la primera vez que tenemos noticias de que esto esté aquí y para mí es un gustazo de poder subir las cámaras aquí contigo y poder grabar esto, ¿no? Pues permítanme que me quiten las gafas, señores autoridades pertinentes al uso. Ya lo conocen, ya no podemos decir y hacer nosotros más, ¿no? En términos arqueológicos, de los mejores hallazgos que hemos tenido en Coín y en términos de patrimonio, ¿no? Eso tiene un valor patrimonial incalculable, el que tengamos un castillo aquí, ¿no? Intacto. A eso unirlo de parque natural, a ese parque nacional que tú decías en el futuro, las joyitas. Esta zona estará entera protegida. Sí, ¿verdad? Por los valores naturales, al margen de los valores patrimoniales que pueda tener, ¿no? Pues ya tenemos un argumento más. Bueno, Juan, pues vamos andando por todo lo que es el borde del muro. Si te fijas, ahí tenemos más muros y esto es la anchura del muro. Ahora aquí vamos a llegar a lo que es el extremo de la fortaleza, y aquí también vamos a poder ver bastante bien, creo recordar, la anchura del muro, ¿no? Aquí sí, mira, si te fijas... Lo curioso, Paco, es que también va el muro adaptado un poco a las circunstancias del terreno. Sí, es tiene un decir, perímetro irregular. Ahí está. Tendencia rectangular, pero es irregular. Sí. Mira, aquí vamos a ver la anchura. ¿Ves esta línea que viene por aquí? Ajá. Están careados todos los sillarejos. Y aquí viene la otra línea. Si ponemos esto, pues tenemos que casi que 1 metro. Llegaría justo aquí, ¿ves? Aquí llegaría el muro. Incluso aquí vemos que existen unos sillares también superpuestos. O sea, que es que llega aquí. Que aquí se puede apreciar perfectamente lo que es todo lo que es la muralla, ¿no? El grosor que tiene, ¿no? Y la consistencia que tiene la muralla. Mira,
Si te fijas, aquí ¿Qué? hay cerámica. Ala. Eso es una Type vidriado en melado con manganeso, ¿ves? Con chorreones de Sí. manganeso. Está vidriado por ambas caras y esto es lo que te decía que es característico, sobre todo de época califal. Aunque tiene una cronología muy amplia, ¿vale? En época posterior también se da, ¿verdad? se van a dar. Y esto, si te fijas, todo lo que cae ahí es el puerto del Bacar. En los mapas aparece como Puerto Vaca, pero realmente en los documentos antiguos se conoce como el puerto de Albacar. El Bacar está ahí en Ojén y ese es el paso de montaña que comunicaba Coín con Ojén. Al día de hoy pues ha caído en desuso, porque Sí. el puerto de los pescadores y el puerto de Ojén es mucho más fácil de transitar que este es un paso de montaña bastante elevado, ¿no? Paco, en anterior programa nuestro amigo común Juan González nos habló un poco del término arqueología paisajística, es decir, a través de esos datos arqueológicos podríamos conformar un paisaje. Castillejo al fondo, Chilla aquí, El castillo de Chilla. Chilla, perdón, aquí, me imagino que a lo largo del paisaje otros castillos que servían de ese punto de unión de guía, Mucho. de alerta hacia las zonas, Sí, como estamos mucho. diciendo, ¿no? Tenemos en la parte que da a Coín, pues tenemos el castillo de Ardite, del Cerro Sí. del Aljibe, que se ve también desde aquí, justamente allí. Ajá. Aquí tenemos lo que hemos dicho, el puerto de Albacar, el Cerro del Águila, el Cerro de los Castillejos. Si seguimos un poquito más allá hacia Aizán, tenemos otro castillejo cerca del Lastonar. Y justo allí detrás del hospital de Marbella, tenemos el Cerro Torrón, que es un castillo también de esta misma época, con torres circulares, con un aljibe más potente incluso que este, pero no está a la misma altura que este. Y otros castillos, pero ten en cuenta que de aquí hacia allá apenas había población. Con esto te digo que la única población que había es Cerro Torrón. Después, en época nazarí, si hay algún que otro castillo más hacia la izquierda, tenemos el castillo de Alicate, que está Sí. en términos de Marbella, pero prácticamente nada. Las grandes poblaciones vivían siempre de espaldas al mar, o sea, desde ese cordón montañoso de las sierras litorales hacia el interior. En fin. Coín es un ejemplo de gran alquería de Sí, espaldas ¿verdad? al mar, ¿no? Desde luego que sí. Con esos sistemas de vigilancia y de casi protección, porque era también primera línea en ese caso para avisar de las incursiones. Lo más de Coín, ¿no, Paco? Lo más de Coín. Otra de tantas cosas como tenemos en lo más de Coín, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, un lugar y un enclave desconocido en la actualidad. Esto lo conoce prácticamente nadie. Yo tuve ocasión de subir aquí con Carlos González Cravioto y con Juan Narf, amigos y compañeros con los que suelo también patear bastante. Sí. Y aquí, más que cazadores, que tampoco son capaces de advertir que existe un castillo, porque hay que ver los niveles de derrumbe, hay Claro. que entender un poco de cerámica. Aquí el castillo no lo ve cualquiera. Aunque ciertamente allí hay un trozo de muro con unos sillares bastante consistentes que sí es fácil de ver, ¿no? Yo te rogaría que vinieras por aquí y nos pusiéramos en sitio donde nuestro compañero Francisco Torres, que es el que nos está siguiendo de cámara en el día de hoy, pueda sacar y pueda ver la indumentaria que Bueno. nosotros, que somos auténticos dandis, con perdón, pues como nos hemos tenido que poner para llegar hasta este inhóspito lugar, e inédito en este caso también, como hemos estado diciendo, ¿no? Hemos llegado porque el incendio arrasó buena parte de todo lo que es el matorral, Sí. que si llega a estar cubierto de... No subimos. Yo creo que no. No subimos. Yo creo que no. Pues Paco, yo me tengo que ir para... Tú te vas a venir conmigo, me imagino, no te vas a quedar aquí para el plató, porque vamos a hablar también ahora de otro hito también histórico, de quizá a lo mejor... Cada cosa tiene su importancia, ¿no? Pero Por una supuesto. importancia diferente, que es el centenario de la llegada del tren a Coín, y me tengo que ir para el plató, ¿de acuerdo? Fenómeno, muy interesante. Que si no me equivoco también tú tuviste algo que ver, ¿no? Algo Algo tenemos que ver. escrito por ahí. Pues nosotros nos vamos desde aquí para continuar con Espacio Coín.